Irrupciones en el MAC. Arte, ciencia, tecnología y sociedad. Hola, soy Claudia González, artista medial y coordinadora de la unidad Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Y junto a Catalina Montero y Matías Serrano, te damos la bienvenida a Irrupciones en el MAC, podcast dedicado a pensar los cruces entre arte, ciencia, tecnología y sociedad. En esta nueva edición conversaremos con Susana Chau y Pablo Arancibia, del colectivo y Centro Cultural Toda la Teoría del Universo, proyecto originado desde la ciudad de Concepción en 2015, dedicado a convocar y enlazar proyectos en torno a la pregunta sobre qué son y a qué se dedican las artes mediales en Latinoamérica. Susana Chau es comunicadora social y productora en procesos culturales vinculados a las artes visuales a través de videopoesía, mapping e improvisación audiovisual. Es también escritora de textos relacionados a proyectos de arte, cultura y tecnología. Pablo Arancibia es juguetero electrónico y productor visual, dedicado a la instalación artística y montaje de exposiciones. Además, se dedica a la producción de proyectos culturales. Te damos entonces la bienvenida al 38º episodio de Irrupciones en el MAC, Dialogar sin distinciones. Estamos muy felices de compartir en este espacio con ustedes, Susana y Pablo. ¿Cómo están? Súper. Bien por acá, Claudia, gracias. Esperando la primavera. Desde la unidad de Anilla conocemos el inicio de toda la teoría del universo y desde el equipo hemos tenido el placer de estar en distintas instancias, como talleres, conciertos, residencias y también participar de toda la teoría del universo como público. ¿Podrían contarnos cómo comienza a gestarse TTU? Me refiero en qué año y también como profundizar en las razones que los motivaron para levantar este tipo de escena en Concepción. Igual lo de TTU ha sido como un proceso y creo que no paramos de ser un proceso eterno. Creo que empezamos como colectivo cuando nos conocimos con Andrés, Paulo Fariña, que ahora no está, y Rodrigo. Y teníamos un colectivo de improvisación sonora y visual y nos juntábamos en el galpón de la Universidad del Biobío con Braulio y otras personas que estudiaban ingeniería y arquitectura. Y en este galpón la idea era trabajar transdisciplinariamente, entonces había los primeros talleres como de electrónica que se hicieron en Conce de alguna manera y harta experimentación también bajo la misma hora de electrónica, visual, sonora. Y de ahí, todos juntos, cuando se cierra el galpón de la universidad, emprendimos lo que se llama el Singularity Survey, el laboratorio cultural, que ya con más ideas de cómo era el contexto nacional con respecto a esto, supimos que se llamaba Nuevos Medios y Artes Mediales. Nuestro fin como laboratorio era la difusión de las artes mediales, de los nuevos medios en Concepción, que si bien existían como en incipiencia y bien inconscientemente como en estas actividades que son como fronterizas, digamos, como danza y tecnología, cuerpo y tecnología, o también prácticas como ya digitales, nuestra idea era que se posicionara la idea de los nuevos medios en la ciudad, así como, no sé, pues los otros referentes centrales como Valparaíso y Santiago. Y de ahí, gracias a un proyecto formativo, nace toda la teoría del universo, que ya nos dimos cuenta que en realidad lo que había que hacer era formar o dar talleres para que las personas pudiesen entender como la práctica misma o las prácticas mismas que se aglutinan bajo las artes mediales. De ahí devino en un festival y de ahí floreció como hongo, por decirlo de alguna forma, y se diversificó hacia editorial, residencia, formación, ¿no? Siempre propiamente tal como una escuela. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos. Y queríamos obviamente levantar la escena de Concepción para que también nosotros tuviésemos como un circuito artístico y cultural relacionado con la práctica de las artes mediales. Qué interesante que la primera iniciativa, como la primera convocatoria que hace TTU sea a partir de talleres para la comunidad. ¿Por qué para ustedes fue importante plantear el proyecto desde esa dimensión, desde esta dimensión formativa? Porque digámoslo así, la Escuela de Artes Visuales, que podría ser como la entidad que debería estar como levantando esta idea,
todavía está funcionando en formato súper clásico, digamos que no hay respuesta de todo lo que se llaman nuevos medios, o sea, artes digitales, artes electrónicas, y se basaba más o menos lo mismo, grabado, escultura, pintura, y como nueva práctica quizás pusieron gestión cultural en algún momento como para que los alumnos que no fueran productores fueran gestores, y no había como una respuesta en la academia a toda la incipiencia tecnológica o a la investigación de la tecnología en sí. Entonces como que pensamos que de alguna manera la formación no solamente era un estadio en el que la gente iba a aprender una técnica, sino que también podía reflexionar a través de las clases y otras cosas qué es lo que es en sí la tecnología de alguna manera. Hicimos una convocatoria en la que tú participaste, Claudia, en la que quedaste, porque también como éramos de Conce y no conocíamos muy bien el circuito que se estaba desarrollando más hacia el centro, nuestra idea de hacer convocatoria era como conocer el panorama general de las personas que estaban trabajando en estos talleres y así también formar una idea de cómo estaba funcionando el país en general con respecto a esto. Entonces, fue súper bacán de alguna manera conocer varios artistas a través de eso que también quedan y fueron invitados con posterioridad a algunas de las cosas, pero fue como un primer acercamiento como en sí a todo. Entonces creo que lo de la formación siempre que estuvo patente, porque después en los festivales y en otras instancias siempre hemos tenido talleres. Súper. ¿Y nos podrían contar un poquito cómo, quiénes estuvieron en esas primeras convocatorias, como de qué eran esos talleres, cuáles eran como esos saberes que se compartieron y también cómo reaccionó progresivamente el contexto a esta invitación? ¿Podrían como reconstruir un poquito esa historia? ¿Te acuerdas tú? Yo no contesto porque yo llegué después a trabajar. Llegué como a la segunda versión. Sí, bueno, eso fue el 2014 y la formación se hizo como tal el 2015 con nuestra primera residente también, que fue Ito Aranda, lo cual igual fue súper chistoso, pero súper bueno a la vez, porque en el fondo el cuerpo teórico o el peso de la historia es como ella, en cierta forma. Y como que traspasaba caleta de información. Ahí todo es así, pues. Súper agradecidas de Ladito siempre. Y nosotros detectamos como 3 áreas que son como las fuertes en cierta forma, que es arte sonoro, electrónica y programación, como las áreas que más se mueven, por así decirlo, los artes mediales, o con las cuales se puede de ahí adelante construir pieza u obra. Entonces convocamos a 3 áreas y en programación quedó Ignacio Nieto, creo que quedó Ana María, no es Ana María Estrada, quedó la Gabriela, no me acuerdo el apellido de la Gabriela en este momento, en arte sonoro, y La Gabriela Muñoz Fariña. Y tú en electrónica. La presentación, obviamente cuando hicimos la convocatoria pedimos que las personas desarrollaran como estas propuestas de talleres y cuáles fueran como más atingentes a las necesidades y a los formatos que necesitaba Concepción, que yo creo que partimos en un nivel medio y después nos dimos cuenta que teníamos que volver al básico, y hasta ahora siempre nos damos cuenta que siempre hay que volver al básico, que el básico no se debe abandonar de ninguna manera porque siempre está entrando gente nueva. Y en ese momento la convocatoria tanto de talleristas como de personas que querían participar en los talleres fue súper amplia, fue súper bien acogido. Creo que en ese tiempo también estaba República Portátil, que también tenían estas como prácticas fronterizas, por así decirlo de alguna forma. Entonces como que Concepción se estaba moviendo mucho en esa área. Bueno, al igual que todas las otras ciudades, ha ido como subiendo, bajando. Gracias a la pandemia otra vez, de nuevo se pone otra vez por así decirlo, pero ya como prácticas más que están ligadas a dispositivos, no tanto al hacer manual, que creo que es una cosa que no se debe abandonar nunca. Buenísimo. Da la sensación que me parece muy interesante esa observación que acabas de manifestar, que es como el nivel básico no se debe abandonar nunca, porque es cierto, ¿no? Como que la escena nunca termina de formarse, nunca termina de crecer, y siempre está entrando un público nuevo, más joven, que refresca, pero que no podemos como eliminar ese nivel inicial de formación en técnicas, tecnologías, en conocimientos, procedimientos. Me parece súper importante eso que tú mencionas.
son la entrada, pero también además de ser la entrada como a otras prácticas un poco más complejas tal vez, también la entrada de nuevo conocimiento, y para también uno poder ir retroalimentándose y entender qué es lo que está sucediendo. Como personas que van a tomar los talleres básicos de repente vienen de otro lado, no sé, pues nos hemos llevado sorpresas como por ejemplo este último tiempo la gente hace todo con el celular, ¿cachai? Como que realmente puede ser todo con software online y celular, y los cabros chicos lo manejan súper bien, gente de 21 para abajo. Entonces como que también es donde después van emanando las necesidades, pues. Te das cuenta que tal vez por ahí también hay que ir buscando, y van también saliendo nuevos talleristas que manejan esas tecnologías, ¿cachai? Es como también un poco estar despierto. Oye, y en ese sentido, como de cómo ustedes van también incorporando nueva información que reciben a partir de las audiencias, como también de sus propias incursiones y relaciones con otros agentes de la escena, me interesa que podamos hablar de los ámbitos editoriales y curatoriales de TTU, como a lo largo de todo el proceso de gestión, cómo han ido variando las problemáticas y han ido respondiendo a estímulos locales, regionales. ¿Podrían ustedes contarnos un poco ese trayecto? ¿Cómo va? ¿Cuál es el proceso que motiva esos cambios editoriales, curatoriales, en cada una de las versiones? Yo creo que principalmente es la idea del relato. El relato siempre tiene una progresión temporal de alguna forma, inicia de una manera y se van sumando otras a medida que los tiempos van cambiando y también las problemáticas cambian, sociales. Bueno, hoy día yo creo que la ecológica es como una de las más importantes. Partimos en 2015 con lo que se llamó pequeñas migraciones internas, porque cuando se propone esto de la migración interna, que era con los artistas que venían a hacer talleres a nosotros, que eran pequeñas migraciones, la idea también era como de que la idea o los conceptos o el conocimiento también migraba hacia la ciudad y nosotros los recibíamos de alguna manera e intercambiábamos también con las visiones propias de nuestros territorios o de las personas que participaron en esos talleres, que mayormente fueron estudiantes universitarios. Creo que fue la única vez que hemos tenido con tanta fuerza tantos alumnos de ingeniería en los talleres, cosa que no se ha repetido en otros momentos. Entonces, como que de ahí partió todo, de pequeña migración interna a todos los sucesos que nos van pasando también a nosotros como personas que trabajamos en TTU. Con Andrés fuimos a este festival en Chachapoya y nos dimos cuenta de este intercambio latinoamericano o de este formato de festival que era súper casero de alguna forma. Y de ahí nació, creo que se amplió Rudimentos. Entonces, ya habíamos pasado por pequeñas migraciones internas y Rudimentos era esta idea del principio del desarrollo tecnológico y que, como nosotros habíamos visto, generalmente los latinos ocupamos cosas muy rudimentarias para trabajar en lo que artes mediales. Jamás vamos a tener todos un megaproyector para hacer 10 mapping, o no sé, no vamos a comprar nunca Isadora, que es muy caro para proyectar, o como también tenemos objetos tecnológicos que en realidad nunca son alcanzables de alguna manera. Hoy en día las impresoras sí lo son, pero en algún momento no lo fueron. Impresoras 3D me refiero. Entonces, con lo que tenemos, con lo rústico, con lo rudimentario, hacemos arte, en cierta forma. Y esa arte, además, tiene una temática que es súper importante, que son las problemáticas del continente mismo. Entonces, Rudimentos fue el primer festival, fue el primer festival de hecho, y de ahí siempre nos preguntamos, después de Rudimentos, ¿qué puede seguir? Si estamos en una etapa inicial de la precarización tecnológica latinoamericana, por decirlo de alguna forma, después pasamos a sampleo latinoamericano, que decíamos ya conocimos gente, ahora vamos a hacer un mix, vamos a samplear todos los conocimientos y saberes o las prácticas que tienen las personas o los invitados, por eso también repetimos algunos invitados, y vamos a ver qué sale de esta mezcla, porque podríamos haber dicho remix, pero remix era como, no, sampleo más bonito de alguna forma, más musical, y de ahí pasamos a futurologías, que también era como pensando ya en el futuro, pasamos de Rudimentos, pasamos por el sampleo, ahora viremos hacia el futuro de futurología y llegamos a Eterno Retorno, y no sé si me estoy perdiendo algún festival, porque han sido muchas cosas. No, pero creo que ahí en lo de futurología es donde volvemos a lo de la retroalimentación, porque como seguir también aprendiendo de la gente que va llegando. Entonces, recuerdo que en Sampleo Latinoamericano trabajamos por primera vez con Juliana Contijo, y que ahí empezó, dentro de su charla se trabajó mucho sobre las futurologías,
Y fue una idea que quedó como inmanente un poco. Además que fue como un hit. Entonces fue mucha gente a esa charla. Y durante mucho tiempo quedó como rondando aquí en la CN y gente como la que te conoces como, oye, esa charla y la futurología. Y como quedó dando vueltas, se agarró un poco como también para desarrollar la siguiente curatoría. Claro, que en realidad no, tampoco nosotros lo veíamos como curatoría, lo veíamos como editoriales, como temáticas que se proponían y que los invitados vinieran bajo esa temática a hablar de eso o trabajar sobre lo mismo de alguna manera. Claro, un lugar común como excusa para juntarse. Y claro, creo que en el fondo nos llamamos Festival Encuentro porque en realidad queríamos esa idea de que todos ¿cómo decirlo de alguna forma? Las personas que practican las artes electrónicas, las artes mediales o como se llaman, porque en el resto de Latinoamérica tiene distintos nombres, se juntasen e intercambiasen conocimiento y asimismo también ver cómo se va desarrollando también el área en nuestra plataforma continental, que es súper importante de alguna manera, porque somos como pequeños espejos de alguna u otra manera. O sea, en el fondo estamos todos atravesados por la industria, por el extractivismo, etcétera, etcétera. Y en algún momento, pensando en eso, y como que ya las líneas curatoriales iban avanzando, que nosotros, como digo, no sabíamos que eran líneas curatoriales, sino que eran como ideas, como editoriales le decíamos nosotros, pensamos lo siguiente, Latinoamérica, si bien trabajamos con muchos teóricos que son de los continentes colonizadores de alguna u otra forma, y está bien porque yo no creo que de ninguna manera nosotros vamos a decolonizarnos jamás. Yo no podría volver a decolonizarme, no podría volver a vivir, y yo en el fondo ya yo estoy atravesada por toda una formación en la educación escolar, media, universitaria, que ya me procesó un tipo de pensamiento y que no está mal de alguna manera. O sea, en el fondo las disidencias pueden estar en cualquier lado. Pero es súper importante también que nosotros levantemos nuestro pensamiento propio en base a las herramientas o las herramientas teóricas que ya se nos han dado. Entonces, hagamos una convocatoria de textos. Y estos textos ojalá que sean como artículos que reflexionen sobre ciertas problemáticas del continente en relación a las artes y la tecnología. Bueno, y viene Cristian Toro y dice, ¿y por qué mejor no hacemos que sean textos transmediales? Y como ya, ok, desarrollemos el concepto de texto transmedial, entonces, aparte del texto, deberían tener como audio, video o foto. Más que nada entendiendo la idea de, o sea, de que las mismas ideas se posicionan en distintas dimensiones. O sea, de repente un texto se te agota, no te deja decir todo lo que tienes que decir, o como de repente, no sé, pues, ligarse a instancias más interactivas. Claro. Entonces, esa es la idea del texto transmedial. Puede ser también un video texto de alguna forma, o también audio de lo que voy escuchando, y también puede irte. Entonces, y fue una convocatoria súper buena porque nos llegaron muchos textos y artículos, de los cuales tuvimos que elegir 10, que fue súper difícil. Y estos 10 pasaron a formar parte de los invitados, 3 de ellos pasaron a ser parte del festival. Creo que fue Santiago Gómez, Rui, y hubo un tercero que no vino, creo. Rui César, ¿no es cierto? Rui César, Santiago Gómez. Y hubo uno que después entró a trabajar con nosotros. Ah, sí. ¿Y de qué año estamos hablando? Para contextualizar un poco. Es que sabes que la pandemia hizo así como un mega año, mega largo. Entonces creo que fue 2020, 2019, 2020. Sí, fue así. Sí, eso te iba a preguntar. Recuerdo un poco haber sido como público de las transmisiones de los live de TTU en el periodo de la pandemia. Y estamos hablando de esos textos transmediales en ese contexto, ¿no? ¿No? Sí, es que eso se tuvo que dilatar por pandemia. No pudimos hacer el festival el 2020 porque pandemia, y no se podían viajar las personas, y a dónde dejamos el concepto de encuentro, a dónde se va. Y el 2021 igual un poco todo muy a la maleta, vinieron personas, igual fue muy chistoso, fue como formato ilegal, viendo resquicios de alguna forma para poder andar en la calle. Gente que tenía que pasar como 15 días en cuarentena para poder entrar a Chile, y venían como por 7, así como que se fueron antes de terminar su cuarentena. Entonces, claramente, por ejemplo, si los encontraban los carabineros en la calle y tenían que decirles algo porque ustedes andan aquí sueltos, entonces como que como
todo fue un poco chistoso de alguna manera. No había restaurantes para comer, tuvimos que hacer como unos comedores ahí en Casa 916 como clandestinos. La gente nos acusó porque nos vio comiendo, ¿no? Sí, fue como súper chistoso, pero interesante porque conocimos a Santiago y Santiago nos abrió una beta que nosotros habíamos llegado claramente solamente al Cono Sur y nunca habíamos llegado hasta Centroamérica, pero bueno, los mexicanos son Norteamérica, según ellos, y se nos abrió todo lo que es el mundo mexicano con los textos transmediales y nos dimos cuenta que hay una potencia en el trabajo de nuestra área en México, pero transversal en toda la ciudad, no solo en Ciudad de México, que dijimos, oh, wow, qué bacán los mexicanos que estén pensando este tema de la sociotécnica o de los medios, las máquinas poéticas, etcétera, etcétera. Oye, ¿y cómo ustedes analizan un poco la convergencia de esa situación pandémica con este cambio, con esta propuesta que ustedes elaboraron en ese periodo? ¿Converge justamente la necesidad de pensar el medio? ¿Converge la necesidad de repensar las prácticas, de hablarle a un público indeterminado, ¿no? De poder como modificar aquello que veníamos haciendo y ahora como qué pasa ahí, ¿no? Como con ese momento y cómo de alguna u otra manera redefine o no lo que han venido haciendo desde el 2021 a la fecha, ¿no? Y lo que proyecta también este 2022. Sí, pues, fue un aprender bien raro, porque de partida nosotros igual manejábamos un poco estas dos dimensiones, como lo virtual y lo físico, entendiendo que nuestra plataforma física siempre ha sido Conce, porque hemos querido como levantar este punto excéntrico como de trabajo. Pero también siempre ha estado por otro lado la comunidad latinoamericana con la que nos linkeamos y que es grande igual, y nunca supimos cómo hacerle llegar muchos contenidos. Entonces empezamos a probar justamente, ya como todo tiene que ser virtual, nos permitimos un poco más linkearnos por ahí, pero después cambió todo porque ahora llegó de nuevo la presencialidad y en este festival de hecho fue súper raro. Estábamos acostumbrados, no sé si tú estuviste, Mati, en ese festival donde estuvo Juliana, que hubo mucha gente en esa charla, no sé, 100, 150 personas, y ahora nuestra charla inaugural tenía 5. Pero después veías, claro, y había gente que te estaba siguiendo en Instagram y quizás que estaban a 3 cuadras, pero no iban a verlo, ¿cachai? Lo preferían ver por Instagram. O por YouTube, es como que fue un poco la dictadura digital de alguna manera, se implantó directamente. Imagínate todas las personas de tercera edad o los que tenían escasa relación con los dispositivos que tuvieron que aprender a usar el WhatsApp, como dicen ellos, Zoom. Se quedó bastante, o sea, la gente podía ir a vernos, pero prefería estar en su casa acostada viendo. Esa es una cosa. Entonces, es un replanteamiento. Igual los conciertos de mañana no era fácil llegar a la punta del cerro, hay que decirlo. No, es que esos fueron diseñados para que la gente los viera, precisamente con este esquema que había pandemia. Queríamos hacer conciertos y los conciertos no se podían hacer porque no podía asistir gente presencial y tuvimos que hacerlo, bueno, de mañana porque queríamos relevar el patrimonio natural de la ciudad al aire libre de nuestros puntos que encontramos más bonitos, de alguna forma decirlo, porque Conce es muy verde y tiene mucha agua, entonces como que si ya vamos a tener una plataforma que la gente va a estar viendo, que vea cómo es la ciudad de alguna manera. Y en los conciertos de mañana, porque dicen que no hay nada más bonito que despertar con un concierto que sea agradable y que veas un árbol, no sé, el amanecer, como que yo pasaba un rato. Además que con algunos igual teníamos un poco más de audiencia, porque nacieron justo en el momento en que podías como salir a hacer ejercicio temprano, como de 8 a 9, una cosa así. Entonces sí, de repente nos topábamos algunas personas trotando en los lugares que sí lo podían ver, versus el día que era más difícil circular. Claro, y siempre está este punto, como por ejemplo, tú vas a pasear el Cerro Caracol y te pillas con un concierto en la mañana, que igual chistoso de alguna manera, porque es público indirecto y que se pregunta siempre qué está pasando, entonces se acerca a hablar, como que igual TTU ha sido mucho de boca a boca, como en nuestra ciudad, y bueno, con la plataforma digital ya no ha habido problema porque la gente que llega sabe a lo que llega de alguna manera.
como que nos sigue, siempre hay gente que dice que nos sigue y que me encantaría participar, nos llegan propuestas también, que está súper difícil decirle a la gente, sí, ven. Pero como hemos relacionado también esta área sonora o la área musical bien fuerte en los conciertos, a mí es súper atractivo, ¿no? Sí, está buenísimo eso de explorar distintos formatos de conciertos y también de los espacios en donde se ejecutan. Les quería preguntar también cómo se han vinculado con otros agentes de la región, como un encuentro, festival y ahora centro cultural. Me imagino que comparten también ciertas lógicas, ciertas maneras de hacer, ciertos pensamientos o ideologías con otros proyectos, ya sean de otras regiones en Chile o también en otras partes de Latinoamérica. Yo sé que ustedes, o sea, por lo que he visto, han establecido muchos vínculos también con Colombia, con Perú, con Bolivia, en Punta Arenas también, Antofagasta. Entonces, si podrían como contar un poquito cómo se ha ido conformando esta red de espacios, de encuentros. Bueno, la red también es una resistencia en cierta forma y el festival tenía esa idea, y estaba conversando con Pablo previamente en la entrevista, de que había pasado un tiempo de que en el Festival 2021 y en este no invitamos tantos agentes que trabajen en plataformas similares a la nuestra. La idea del encuentro era también conocer cómo eran las prácticas de les otros en un área similar a la de nosotros, o nosotros en realidad. Siempre hubo un invitado, entonces partimos con Camilo Cantor, que tenía el exploratorio, que también tenía estas prácticas fronterizas, y como que en realidad nosotros los conocimos en red, nos lo conocimos en el festival, o sea, invitamos a Juan Carlos, que tenía Chachapoya, invitamos al Marco, porque el Marco lo conocimos en 2015 también, cuando hizo un festival en Contulmo, así un pueblo que nadie conoce y a la que también confluyeron bastantes personas de afuera al lugar. Invitamos al Marco, que tenía asimetría, y como que conversando con los tres, porque dentro de los festivales hacemos mesas de trabajo en los encuentros. Entonces, estas mesas de trabajo lo que en realidad se hace es conversar acerca de cómo son las prácticas en el ámbito de la gestión del área. Centros culturales, otras plataformas digitales. Y bueno, vamos intercambiando también formas como... O sea, la idea en algún momento es que nos podamos generar una red y una circulación de personas a través de esta red y que veamos formas de financiamiento de alguna manera, porque en realidad digamos que siempre es el problema, financiarse. Claro. Entonces por ese lado se arma lo latinoamericano, pero también hacia adentro hay como otras vinculaciones más territoriales, locales, en las cuales estamos como en sincronía con la gente de Lique en Magallanes, la Cisne Negro hasta el momento en Valdivia, con Cristian, pero también van saliendo nuevos espacios. Entonces, como ahora entendemos que salió Casa Coma también, como que hay gente que ha estado tomando nuestras formaciones y que ha estado participando en esos procesos. Entonces, como que igual hay una pequeña escena que igual va incrementando. Claro. Y que también permite seguir colaborando. Del sur hacia afuera. En realidad, en una primera instancia, como era lanzar un eco por redes sociales, entonces como que buscábamos por redes sociales plataformas similares y decía, hola, somos TTU, ¿quieres hablar con nosotros? Te invitamos y así conocimos a la Cisne Negro y como que les hablábamos, decíamos, y no nos pescaban, nos decían sí, ya, pero después nunca, sí, ya. Entonces hasta que, digamos, funciona el vínculo. Con gente de Argentina también ha sido igual, con la Yeli Sonandes también, como que en realidad después de un momento la gente llega como por recomendación de una persona que ya participó en TTU. Entonces ya estaba Ariel, que vino a hacer unos talleres y dijo, oye, hablen con la Yeli, yo le hablé a la Yeli de ustedes, entonces, ya, invitemos a Yeli a participar de algún festival TTU. Entonces así también se va tejiendo de alguna forma, porque como te digo, somos espejos, de alguna manera, estamos atravesados por estas cosas de precariedad, financiamiento, estas ideas un poco de conversar acerca del medio ambiente, de lo que está pasando en realidad en nuestro continente a nivel político, social, y que ha atravesado por lo tecnológico, obviamente, de alguna manera. Y no sé si tú
pensáis igual que yo, Claudia, pero creo que las personas que practican el arte desde esta área siempre es con algún tipo de trabajo político, de alguna manera, con los territorios, con el medio ambiente, con las comunidades, etcétera, etcétera. Sí, es que yo pienso que si estamos pensando que, o sea, las personas que trabajamos con los soportes tecnológicos y que los trabajamos también desde una perspectiva crítica, nos cuestionamos la tecnología, la pensamos, reflexionamos sobre cómo se elabora, cómo se construye, de dónde se extrae. Es imposible como no hacer conciencia de, digamos, como de esos modos de producción de la tecnología. Entonces, en ese sentido, sí, pues, creo que hay una bonita sintonía en eso, y Latinoamérica es un continente que está atravesado por esa explotación, la extracción para la producción de una tecnología que no necesariamente recae en el mismo continente ni en las comunidades. Pues entonces, Bolivia, o sea, Son Andes, Asimetría, Chachapoya, Lichen Lab, La Cisne Negro, Platoedro, son todas organizaciones, son todas instancias que también se plantean en esa misma órbita, ¿no? Estamos todos orbitando en relación a esos procedimientos, y cómo situarnos también, cómo nos situamos en relación a esa realidad y cómo podemos como seguir también como avanzando en un sentido de cómo nos vamos autoconformando. Y por eso yo creo que, por ejemplo, las prácticas que alguna vez intentó desde el Ministerio como medios nómades era sumamente importante en algún momento. Creo que la infraestructura del corredor sur o de lo que nosotros queremos plantear de Concepción hacia Punta Arenas tiene que ver mucho con esa acción que hubo alguna vez, ¿cachai? ¿No? De cómo podemos colaborarnos entre nosotros de alguna u otra manera, que en el fondo sabemos que hay gente que nos lleva ventaja o colectivos que nos llevan ventaja en cuanto a producción, sumisión de financiamiento, cómo lograr financiamiento. A nosotros igual nos ha costado, por ejemplo, vincularnos como, por ejemplo, con el Prohelvetia y esas cosas, porque no sabemos cómo nuestra temática podía ir con ello. Entonces, ¿cómo vamos a invitar a un artista suizo que en el fondo su único problema en algún momento es que hace mucho calor por el calentamiento global, pero no hay drama porque se puede ir a Noruega a buscar unos bloques de hielo, ¿cachai o no? Entonces, como que no es que no nos guste, es que la temática no hace match con las temáticas que ellos podrían plantear de alguna forma, porque en realidad, digámoslo de alguna manera, el continente europeo es enriquecido gracias a nosotros. Entonces es una cosa del procesamiento, por así decirlo. Es también una cuestión de escala, es como de escala de recursos, es como nuestra capacidad de pensar en una gran escala de recursos también. Entonces, como claro, si te vienes de un país que se consume 4 Latinoaméricas al año, o sea, ¿cómo esa persona me va a plantear una solución a mi territorio, a mi precariedad, porque me están robando el agua o porque están plantando pinos como locos al lado de mi casa, ¿cachai? Entonces, como va eso. Yo creo que nunca desestimamos la idea de invitar personas así o que reflexionen desde esa perspectiva, pero tenemos claro que hay una pequeña barrera que es estructural, cognitivamente estructural, y que es importante, que yo creo que sería súper importante que también ellos hicieran conciencia de sus territorios del resto, porque no solamente somos nosotros como continente, está como África, que yo creo que es el continente que más sufre de extractivismo, explotación y otras cosas, sudeste asiático, digamos todo lo que todavía se llama tercer mundo de alguna manera. El sur global o sur-sur. Desde ahí un poco también nos articulamos con estas otras organizaciones del sur de Chile en un comienzo, pero ojalá se pueda llegar a extrapolar y, como dice la China, llegar, no sé, pues de repente a trabajar con gente del sudeste asiático
que también son problemáticas súper similares. Al final es eso, es como trabajar desde la afinidad y desde el agruparse y trabajar en sincronía, ¿no? Va a ser también frente a esta otra escasez de recursos, como se puede decir. Y también creer un poco en lo que está pasando acá, o sea, no siempre estar trayendo el hit de afuera, sino que también apostar por el hacedor que está aquí, ¿cachai? Al lado tuyo. Y si también ya hemos estado como logrando un poco de vitrina, poder utilizarla justamente para que esos procesos personales de gente de local pueda dar más fruto también. O sea, a mí me gustaría invitar a ese niño que hizo una impresora 3D con desecho tecnológico en, no sé, en África, no me acuerdo, en Sudáfrica. Entonces, ¿cómo tenés la expertise y el conocimiento técnico para hacer tu propia impresora 3D con desecho versus comprar la nueva? Entonces, ¿cómo esta precariedad también te da este boom creativo de alguna forma de solucionar el problema? Y cuando todos seamos Mad Max, llevaremos la ventaja. No, pero sí, creo que en cierta forma sí, la relación, como decirlo de alguna forma, creación y tecnología es súper importante situarla también como en nuestros territorios como palanca de esta idea de futurología, de cómo nos vemos, ¿cachai? De cómo hacemos, no sé, pues, tengo una página de memes que se llama El Tercer Mundo Bien Culero y claramente aparecen como unas lavadoras y unas cosas así como a esta persona se le ocurrió esto de alguna forma y que son piezas que perfectamente podrían estar en un museo. Sin ninguna problemática. Oye, me gustaría preguntarles un poco sobre las ficciones que se elaboran en cada una de las versiones. O sea, elijan una, ¿no? De alguna de las versiones. Hay mundos de ficción que aparecen, que son muy interesantes, que son muy ricos los cruces que se producen. ¿Podrían contar un poco de eso? Yo creo que Futurología fue como el más potente porque también nos hicimos el ejercicio, nos propusimos especular. Entonces, en ese sentido, también como que invitamos a algunos agentes de otros lados, pero parece que nunca nos mandaron video. Al final terminamos como con los nuestros, no sé, ¿no? Y después le sacamos provecho, de hecho, como que lo hicimos recircular. Después, como cuando conocimos a Santiago Gómez, también nos invitó a una exposición que hizo en Grecia y también parte de esos relatos también se articularon ahí en esa exposición. O con esas convocatorias de textos transmediales que también se versaban en futurología, nos llegaron bastantes ficciones súper chistosas, como la del mismo Santiago Gómez, que era eso como el caliento global, reggaetón, así como que si el caliento global era real o era porque la gente movía mucho el culo con el reggaetón. O la exopolítica de latinoamericanos en Marte, entonces como que daba para eso y de ahí creo que nos quedó dando vuelta el tema de ficción y lo seguimos trabajando, ¿cachai? Como que en el fondo, cómo llevar esto, herramienta que en el fondo igual puede ser una metodología de ficcionar el futuro para arreglar el presente de alguna manera, o como pensar el presente de alguna manera. Sí, lo de las exopolíticas es interesante igual, como que con ese texto al menos empezamos como también a cuestionarnos cuál era nuestro rol o nuestro lugar donde encajar en el proceso de colonización hacia afuera, ¿cachai? Como hacia el espacio. Si somos latinoamericanos, ¿cuál va a ser nuestra labor en ese aspecto? Obviamente va a ser carne de cañón, ¿cachai? O incluso también ser abandonadas, pues como realmente ya en este lugar se puede sacar mucho más recursos, ¿cachai? En Marte, vamos para Marte y dejemos Latinoamérica botado. Y que es un poco cómo funciona también, pues como entendiendo cómo hablaba la China de la vinculación con México, nos dimos cuenta que, claro, ellos sí son como el patio trasero de Estados Unidos y ahí sí está como incluso SpaceX, ¿cachai? Como hay un proceso de siliconización totalmente distinto al que uno comprende y que piensa que es como la gran industria, ¿cachai? Que todos toman cafecito en chalas mientras están creando, versus la siliconización que nos toca a nosotros, pues que al final es como poblaciones enteras microchipando, ¿cachai? Por 10 pesos. O todos los cables que nos llegan de alguna manera al continente con Ruiz, pues, o como esa ficción que hizo con respecto a una retrofricción con respecto a los cables que van desde África a Fortaleza, Perú, y que pasan por Chile, y que son los cables de internet.
o estas infraestructuras críticas que claramente pensar en el fondo que esto tan como invisible, fantasmal que es la internet tan maravilloso, reside en un consumo de elementos increíbles, o sea, agua muchísima, recursos minerales muchísimos, y también son monstruos depredadores en cierta forma. Para que nosotros estemos conversando ahora tiene que haber un montón de energía funcionando, entonces como que pensar también en infraestructuras críticas de alguna manera, pues, en que nosotros somos receptores y aquí hay caleta. Pues. Claro, son como reflexiones que en un primer momento arrancan desde cuestionamientos artísticos o estéticos, pero también después van dando cabida a una migración que hicimos como, yo creo, paralelo a cuando nos formamos como centro cultural, que más que trabajar con las artes y las tecnologías, empezamos a trabajar como desde las sociedades y las tecnologías. Entendiendo que también la mayoría de nosotros dentro del centro cultural o del colectivo venimos desde las ciencias sociales también. Entonces era una problemática latente y también desde ahí nos empezamos a articular con ciertas comunidades a las cuales otorgamos oferta de talleres y otras instancias como formaciones también. Se fue no, y eso, como que desde esos cuestionamientos más artísticos y especulativos, cómo comenzamos también a relacionarnos con la sociedad. Después le llegamos incluso a trabajar con una agrupación de repartidores de economías gig. Y como dice la Suana, o sea, de momento se cae internet hoy en día y queda la cagada. Y dentro de eso está la economía, ¿cachai? O sea, todos estos procesos migratorios incluso vienen como aparejados de las economías gig y cómo una persona puede entrar a otro territorio y sin poder dar boleta igual está recibiendo plata por internet, ¿cachai? Entonces como llegar a esos cuestionamientos y también más que esos cuestionamientos como desde las artes podemos aportar esos otros procesos, ¿cachai? Que los llevan comunidades específicas, o sea, migrantes, repartidores. Claro, y como la transversalidad del conocimiento, no sé, pues con Vino Denis hizo como taller audio lunar y como esta reflexión de nosotros cómo conocemos el universo en realidad más allá de ser un astrónomo, cómo tenemos ese acercamiento hacia el cielo de alguna manera con una fórmula muy casera de alguna manera. Entonces es pensar un poquito en muchos aspectos de lo que se compone el plano social, pero también de cómo se relaciona este plano social con lo no humano de alguna manera, que es sumamente importante. Y entonces también ahí entramos como en los diálogos interreinos, como les decían por ahí, o diálogos transespecies, porque son importantes también saber y entender que claramente nos rodea una infraestructura y un sistema social hecho por nosotros, pero afuera también hay hay algo que se mueve desde el principio, desde la creación de la Tierra, y que tiene sus propias formas y estructuras y sistemas que no te corresponden a nuestras lógicas. Claro, se nos van apareciendo igual como con los trabajos más en terreno, como por ejemplo las residencias, sobre todo las que hemos estado llevando hacia afuera de Concepción. Son temáticas recurrentes, pues. Entonces, no sé, desde la misma casa de residencia que trabajamos en Lota, al frente está la celulosa, ¿cachai? Se ve cuando cortan un espacio, está todo el día tirando vapor, humo, no sé qué será. No sé, nos pasó el año pasado que mientras estábamos desarrollando una residencia, que justamente estaba como censando las ondas del mar y dándole una bajada un poco más estética a ese dato, como sensibilizar ese dato. Se provoca, no sé, un gran derrame y el Golfo de Arauco queda, no sé, con una mortandad enorme de chungungos, que son las mismas especies que andan ahí afuera y que podéis evidenciar cuando empiezas a hacer estos recorridos y trabajar con las mismas comunidades de ahí. Entonces se empiezan a aparecer, pues son problemáticas transversales a Latinoamérica. Entonces de repente no es tan loco decir ya trabajemos sobre el problema de las aguas, cuando realmente puede que alguien de México tenga mucha experiencia en eso, porque se replican esas temáticas, claro. esas problemáticas. Oye, y en ese sentido, hablando de las residencias, de los invitados, las invitadas, les invitades, ¿ustedes podrían hacer un conteo, así como un barrido por artistas que han estado trabajando, que han participado en las distintas versiones?
Todos tienen sus favoritos, ¿ah? O sea, es que es para que podamos compartir un poco con la audiencia del podcast y que aparezcan los nombres, ¿no? Que una lluvia de nombres de participantes en TTU. La primera residencia fue Marcelo Bresanin con arte sonoro la primera en Lota. supone que es la hito. Ah, la primera, pero es que esa es como... La inaugural. La inaugural, ni siquiera es como... Y es como proto, porque también tiene como otro formato, como más corto también. No, el Leito estuvo 3 semanas. Estuvo desarrollando obra, pero también estuvo haciendo talleres. O sea, el proceso de Leito aquí en Conce es sumamente importante. Cuando está acá. Estuvo en Casa 916, que fue la primera vez que nos vinculamos como con Casa 916 para hacer que los residentes habitaran ahí y tuvieran su espacio de trabajo e intercambiar también personas que estaban en el colectivo que trabajasen con ella en programación. Entonces, en ese momento trabajó la persona que nos hace la web, que es un súper ingeniero, a sensibilizarlo un poco con este tema de programemos esto para que sea una pieza, una obra, una pintura interactiva. Pero después tuvo Marcelo Bresanin en Lota, tuvo... Claro, después ahí ya empezamos con el formato clásico que tenemos de residentes, que son como 3 residentes simultáneos. Porque también entendemos que entre ellos como que hay ciertas dinámicas o discusiones que también aportan al proceso. La propuesta siempre es 3 territorios, 3 residentes. La David Arango en Cocholhue. Claro, y acá en 916 la Ana Santilli, una chica argentina que hizo como antropología audiovisual. Ese ahí fue como Brasil, Colombia, Argentina. Ese fue el primer staff. Y que aprendimos muchísimo de ellas, básicamente como en los formatos de trabajo o en la comprensión de los territorios mismos. Nos pasó que tuvimos que dejar Cocholhue, porque la gente de Cocholhue, a ver, las residencias siempre las tenemos que realizar con una contraparte local, que es como un vinculador, una agrupación o una persona que es la vinculador con el medio, la que está permanentemente con el residente. Y en Cocholhue la vinculación no fue tan exitosa porque en realidad las personas que estaban en esa asociación se preocupaban de otras cosas, nunca estuvieron con la Bibi. Y también fue, disculpa, es que también fue nuestra primera así como residencia formal, entonces, y como comunitaria, entonces también éramos bastante inexpertos. Nunca estuvieron con la Bibi, entonces ahí comprendimos varias cosas. Ahí comprendimos que era súper importante quién iba a vincular al residente con el medio, claro, y qué medio era más receptivo al trabajo. Y Cocholhue en realidad es un lugar, una caleta pequeña, pero es muy turística, entonces vive en otros rangos. Hay cosas importantes que a mí me gustaría volver a rescatar a ese lugar porque me quedaron dando vueltas en ese momento, pero todavía no. Y también la bajamos porque se iba a hacer una teleserie, ¿no? Va a estar así como el residente y la teleserie al mismo tiempo funcionando en Cocholhue. Entonces abrimos ese espacio a lo que llamamos una residencia, hoy en día llamamos la residencia nómade, porque sigue estando Concepción como centro y sigue estando Lota como territorio. Y la residencia nómade... que partió como medios no humanos. Claro, que partió como medios no humanos, creo que fue Jan el primero. Jan, sí. Y esa fue como la segunda tirada, que claro, fue Jan Araújo de Brasil también, de nuevo. Brasil siempre ahí presente. Fede Gloriani. De Argentina. Acá en Concepción Metropolitano. Y que él se vinculó justamente con la comunidad de repartidores, porque era como radio secretaría, entendiendo la radio, por ahí se armó algo interesante igual. Y la Josefina Ávara en Lota. Y esa estuvo súper buena porque en realidad la Josefina hizo un trabajo territorial igual súper bacán. Se vinculó mano a mano con la gente de la feria, con los pescadores. Entonces los procesos de trabajo fueron así realmente interesantes y afectivos, realmente afectivos. O sea, todavía Josefina viene a visitar a Lota, va a visitar a los pescadores, algunos van a verlos a su casa. Entonces como que esos vínculos son súper importantes. Y ahí agarramos vuelo con... Y eso fue futurología, ¿no? Sí, y ahí agarramos vuelo como con la residencia de Lota, porque después justo logramos financiar otra residencia, pero que es como el primer hito de trabajo real y sincrónico con lo que es el Corredor Sur, que realmente se llama Surtropías, pero en ese momento estaba muy incipiente y era una relación entre Liken Lab y nosotros. Entonces, algún residente que hubiese estado como allá en Liken, que se veía que podía funcionar comunitariamente, era recomendado para acá. Y perfecto, ahí vino Raimundo y estuvo como solito trabajando, como después de hace 3-4 meses de que ya se había ido Josefina,
Entonces fue interesante porque sí se hizo una línea, un relato, y la gente ya comenzó a comprender mucho mejor cuál es el proceso de TTU con los residentes dentro de esta misma caleta. Y no pasa ni un mes y después llega Gabriela Munguía a seguir trabajando en el territorio. Entonces se armó como un año y medio en el que tuvimos un trabajo bastante interesante y como sostenido. Claro. Y de a poco eso decantó en que logramos como identificar un agente cultural local que es bastante interesante y en este momento está como trabajando con nosotros desde dentro del equipo. Entonces esa residencia se fue formando como el prototipo que realmente es como la cabeza, ¿no? Como donde está sucediendo todo realmente como pretendíamos que fuese. Robinson hoy en día propone temas para las residencias, entonces para nosotros también es importante decir cómo acogemos estas propuestas y las enfocamos a los comunicados. Porque claro, Josefina tuvo en futurología, Jan trabajó con medios no humanos, pero en realidad se enfocó en el paleocauce del río Biobío y como en todas las otras entidades como vegetales también del entorno. Descubrimos un petroglifo. O sea, descubrimos que existía ya gente lo conocía, pero estaba hecho mierda y fue súper triste porque estaba hecho mierda, de verdad. Estaba debajo de una antena de alta tensión, todo rayado, Mari, te amo. Cero respeto y era como lo que podría ser la presencia del Inca que llegó hasta acá, ¿cachai? O no en algún momento, así como... Claro, no se sabe si es como el último vestigio Inca hasta acá, así como, y que es como sería la prueba de cómo que hasta acá llegaron los Incas, o si no, creo que es como manifestación de un pueblo pre-mapuche, pero tampoco lo han investigado mucho, porque creo que está dentro de un predio de una forestal, y antes era de un viejo que lo mandó dinamitar para que pusieran una torre de alta tensión arriba, y está así como la piedra, y no sé, 1.5 metros más arriba empieza la torre, ¿cachai? Entonces, o sea, en el fondo para nosotros los residentes también significan conocer nuestro propio territorio y entender cosas que nosotros no entendemos que vivimos aquí mismo, ¿cachai? ¿No? Claro. Y de ahí después llegó Jerónimo también. En conjunto con Gabriela llegó Jerónimo y había otro residente que era de Colombia que no logró llegar. No llegó, no hizo los famosos como convalidación, la hizo el día que viajaba, entonces... Claro, y con esa íbamos a comenzar a trabajar en Cañete. La cual no se pudo hacer porque él no pudo llegar. También allá estábamos articulándonos con otra agrupación que se llamaba en su momento Casa Grulla, después se pasó a llamar Madriguera. Y bueno, como se cayó, lo que hicimos fue recurrir a alguna gente que nosotros conociésemos acá dentro de Concepción que funcionaba. Y ese agente fue a dar una mini residencia, una clase básicamente como de una semana, pero convivir con gente de allá y todo. Pero fue como un intento así fallido poder ir a Cañete. Me encima que justo empezó todo de la intervención del Gualmapu, entonces estaba súper agreste como toparse con convoyes y de tanque y cosas. Sí, nosotros fue agresor, como que ¿qué onda esto? Oye, qué brutal lo del petroglifo, weón. Sí, es terrible y son cosas que no dejáis de pensar nunca. ¿Sabes dónde está ese petroglifo? ¿Por qué no está el UDEC haciendo algo? ¿Cachai? No sirvieron antropólogos y arqueólogos para eso, ¿cachai? ¿No? O sea, igual las respuestas lentas de la institución académica igual dan un poquito lata, po. Y yo con qué autoridad podría ir, ¿cachai? Yo no soy un centro cultural, me mandan a la mierda, po. Ya estamos, nos queda, ha estado muy entretenida la conversación. A mí me hacía falta extenderme un poquito más por toda la trayectoria de TTU. Y ya estamos llegando al final de nuestra conversación. Me gustaría preguntarles que para TTU como centro cultural, como encuentro, como festival, como un grupo humano que está constantemente generando, gestionando instancias para la comunidad, ¿qué es para ustedes la idea de medios? ¿Qué piensan sobre los medios? Su definición. Eso fue extraño porque, bueno, en Concepción de repente ha habido como un boom de gente que trabaja en el área de los nuevos medios, gente que viene así como un poquito a palos de ciego
y que se mete en el área porque es como lo que le encaja en lo que están haciendo, pero tampoco sin entender mucho como la definición que hay, o se lee la definición que hay dentro de el ministerio mismo, ¿cachai? Entonces, tuvimos una reunión hace poco entre todas las personas que practicamos aquí, que hacemos festivales, que son nuevos medios directamente mal, todavía no hemos entrado en conversación con la Bienal, no sé si lo haremos tampoco, porque igual somos muy distintos de enfoque, pero nos preguntamos eso. ¿Qué son los nuevos medios? ¿Cómo vemos nosotros los nuevos medios desde la región? Tratemos de escribir una definición entre todos y esa fue, hasta ahí quedamos. Y en eso estamos. Tratemos de definir entre nosotros porque igual técnicamente, igual nuevos medios ya no son tan nuevos medios, pues tiene que ver un poco con los dispositivos, yo principalmente creo eso. Más que allá de la tecnología, o sea, es una manifestación tecnológica más moderna, no sé, porque en realidad la impresora, la computadora, el teléfono. Y lo que pasa entre medio de eso también, pues, o sea, las dinámicas propias que te permite la articulación, no sé, pues de una conjunción, no sé, incluso como electrónica o electromecánica, y los derivados, pues, o sea, como les decía, nosotros si bien trabajamos desde las artes, también tenemos un cuestionamiento más social de lo que es la utilización de esto. Por eso podíamos caer recién en las economías gig, que es una expresión sociotécnica súper importante, ¿cachai? O sea, y está relacionada con un nuevo medio también, de alguna manera. Y sociopolítica y tecnopolítica, ¿cachai? O sea, hay un agenciamiento claro ahí del cuerpo para obtener rédito, ¿cachai? Tokenizable incluso, ¿cachai? Entonces, creo que eso, como de repente es el trabajo dentro de esas dinámicas posibilitadas por distintas máquinas, ¿no? Sí, yo también creo que la definición que emana del mismo ministerio debería también un poco actualizarse de alguna manera, porque, no sé, pues hoy en día se entiende todo, pues, con mapping, VR, ¿cachai? ¿No? Todas estas cosas que tienen que ver mucho con el computador, pero en realidad un nuevo medio puede ser otra cosa también y tienen que ver mucho con el acto de comunicarse de alguna manera, pues, las nuevas formas de entender y comunicarse, o de traducción, no sé. Pero no sé, no te podría dar una definición clara. Es que es extenso, claro, porque piensa que parte desde alguien que hace maquinitas en su casa, o que tiene relaciones como por internet con alguien, ¿cachai? Y se está cuestionando algo, hasta redes de articulación más grandes, no sé, siempre recuerdo esta obra de este vasco, creo que es Canal Cadaqués, ¿cómo se llama? Antoni Muntada. Que es re interesante, que arma como toda una red comunitaria y el contenido va armado desde esa comunidad y lo que hacen es disponer ¿cómo se llama? La infraestructura para poder lanzar esa señal al aire y tener su canal comunitario. Claro, y creo que va por ahí. Hoy en día está tomando ese rumbo. Creo que el tema, por ejemplo, de las radios, de instalar radios locales o radios digitales o radios que puedan difundir cualquier tipo de contenido artístico, en forma transversal, lo que yo veo como en la plataforma latinoamericana es hoy en día súper como, démosle, hagamos una radio. Entonces como que todo el proceso de armar la radio en sí también va conjunto al proceso artístico. ¿Qué voy a difundir? ¿Crees que yo no? Claro, va linkeado ahí, no sé, a otros procesos como ciencia ciudadana, si lo queréis llamar, no sé, como a través... Me recuerdo, por ejemplo, lo que nos ha pasado con el trabajo de Gabriela acá en Lota, que tenía estos dispositivos que sensibilizaban un poco el dato, pero que también buscan hacer partícipe a la gente, o sea, de qué es lo que está pasando ahí. Justamente está después este derrame, y la gente dice, ya, pues, pero realmente vamos a confiar en el estudio que hace la U de Conce, que la U de Conce sabemos que son los mismos ingenieros, ¿cachai?, que están trabajando dentro de la celulosa y que se van a lavar las manos. Entonces, como poder mostrarle a la gente que sí puedes crear dispositivos de testeo y tú poder llegar a tus propias conclusiones y no creer lo que te están diciendo, es también como un poco del aporte de las artes o las técnicas mediales. Claro. José, o sea, el Fede cuando hizo Radio Cicletería también con ese mismo enfoque, que le parecía extraño que nosotros no escucháramos tanta radio análoga como por canal, aunque aquí no estuvieran así como tan in las radios como están allá. Entonces esto de intervenir sonoramente también con el mensaje que, bueno, en realidad la idea de Fede era transmitir varias ideas, o sea, varios como contenidos, pero se terminó transmitiendo esta cosa de claro, economía. y fue interesante porque
por un lado él quería hacer como un uso bastardo y como poder meterse a través de un jammer a la señal, pero se dio cuenta que realmente no valía la pena, porque tú aquí buscas y zapping por la radio y está lleno de señales libres, pues, ¿cachai? No están utilizadas todas, porque hay una comunidad... No era tan difícil hacerlo. Porque hay una comunidad de radio disgregada, o sea, ya no existe, ya no... Claro. No tenía tanta cabida su trabajo, y por eso también en un momento se empezó a trabajar ya con la comunidad de repartidores Jig, y ellos armaron su propio video y fue mutando el trabajo. Sí, es bacán. Yo creo que el tema actual de como las radios, como Radio Tsunami, también está súper potente, porque en realidad es como mi emisión, no sé, es potente de cierta forma porque entregáis mensajes de alguna u otra manera, sí. Difundís, no sé. Entonces, como que yo creo que ya como que todo roza entre lo técnico, el arte, lo social, como que ya no podríamos hacer como unas distinciones claras como ese arte y ciencia, arte y tecnología. Creo que todo ya está superpuesto en capas de alguna manera y debería llamarse de alguna forma transversal y quitarla ahí como conector de alguna manera. Oye, ya, sí, para cerrar, ¿qué se planea para este año 2022-2023? A ver si las personas que están escuchando este podcast se pueden sumar a sus actividades, pueden postular si es que hay convocatoria o pueden escribirles, dónde los pueden encontrar. En noviembre se nos viene seminario, una versión más corta que estamos probando ahora, como para ya no tener más festival, que es muy cansador. Dándole spoiler, así como que vamos a tener esto en secreto. Pero en realidad levantar un festival es súper agotador y nuestras mentes nos dan para tanto, no somos tan máquinas, entonces somos más hippies. Entonces como que vamos a bajarlo a seminario, encuentro, porque en realidad todavía nos interesa este tema de lo teórico de alguna manera y conversar ciertas temáticas bajo una editorial. Entonces, el seminario que se nos viene se llama Cuerpos, Territorios y Disidencias Maquínicas, que tiene que ver como con todo lo que es como interespecie, preguntarse qué es un cuerpo en sí, ¿cachai? Más allá de un cuerpo humano, o qué es un territorio, o como decían alguna vez las feministas, mi cuerpo, mi territorio, ¿cachai? ¿No? Como que ir jugando un poco con eso. Las máquinas pueden ser disidentes en el fondo, si mi cuerpo es una máquina también, y mi cuerpo es disidente, las máquinas también podrían serlo en algún momento, es decir, no sé, o la maquinaria territorial, no sé. Entonces, como, de nuevo, entre ficcionar y entender eso un poco, vamos a tener como 3 conferencias y una mesa de diálogo entre todos los participantes en conjunto con talleres. Van a haber talleres, pero los talleres van a ser locales. O sea, gente de Concepción solamente vamos a volver a lo territorial porque la sutil capa social debilitada por la pandemia tiene que ser reconectada de alguna forma. Y hay que restituirla. Sí, porque ahora toda la restitución es tiene que ver con, no sé, otra vez de nuevo como con las ¿cómo se llama? Industrias creativas, y dale con qué tenemos que vender, y dale con que esa es la forma en que tenemos que hacer sociedad. Entonces, esta sutil capa social y cultural tiene que ser de nuevo reconectada con afecto. No puede ser otra vez que tu idea de negocio o que tu creatividad se enmarque en una industria que en realidad, si se te agotó la creación, ¿qué vaya a hacer? Ya, pues, y entonces, ¿dónde pueden encontrar información sobre TTU? Es toda la teoría del universo.org. Sí, .org, y con lo mismo en las redes sociales. Los Facebooks, como dicen por ahí, para las personas mayores de edad, como yo, y los Instagram para los menores de edad, como el Mati, o sea... Sí, nos pasó que nosotros nunca pensamos que realmente etariamente se iba a ver tan reflejado eso en las redes sociales. Y YouTube de toda la Tierra del Universo, donde están todas las charlas que hemos hecho a través de la historia de TT. Claro, pero las convocatorias así como a talleres y cosas así más específicas como de acá territorialmente también, que pueden hacer a talleres presenciales y algunos que son online también. Entonces va actualizándose mucho más rápido por Instagram. Y por la web. Buenísimo. Claro, la gente puede ver a través, cuando sea el seminario, a través del YouTube, sí.
todas las charlas que van a ver. ¿Y eso cuándo es? Es del 5 al 11 de noviembre. Del 9 al 11. Del 9 al 11. Es que siempre tratamos que sea más chiquitito, pero Bueno, no, la residencia nunca también resulta. tiene Más Siempre decíamos más chiquitito y nunca resulta, siempre era más grandecito, entonces como que... Las residencias también van a tener otras actividades, porque esas igual emanan de la residencia en sí, o sea, de la propuesta del artista invitado. Sí. Pero sí, ahí siempre van saliendo pequeñas convocatorias, pequeños tallercitos que van haciendo ellos, o alguna caminata conjunta. Por eso Instagram creo que es el mejor... Sí. Bueno, este año tenemos la residencia de relatos hidrológicos que es la Nómade de Concepción, que parte a raíz de eso, como que agarramos la residencia del Jan y como que va progresando. Entonces ahora son relatos hídricos, está Lota permanentemente con comunicación interespecies y Concepción como dispositivo tecnopoético forever. Sí. Yo nunca alcanzo mucho a entender todavía lo de Concepción, pero bueno. Bueno, China y Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotras conversando. Nos volveremos a encontrar en otro momento y en noviembre, ahí estaremos. Ya, pues, les mando un abrazo desde acá, del estudio. Gracias, Muchas Claudia. Gracias, se pasaron. Que estén bien, chicas. Que están bien. Chao, chao. Gracias a todos. Irrupciones es producido por Anilla Mac y forma parte de Frecuencia Mac, proyecto radial del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Nos escuchamos en una próxima edición.